Hoy tenemos para realizar la segunda parte del tema sobre la invasión a Ucrania realizada por Rusia. La invasión de Rusia a Ucrania está próxima a cumplir 3 meses. 3 meses a lo largo de los cuales se acumulan ya casi 5 millones de personas refugiadas, cerca de 10.000 civiles ucranianos muertos y cerca de 15.000 soldados muertos entre ucranianos y rusos. Lo que llama la atención es que a estas alturas del desarrollo de la democracia internacional y de todo el sistema democrático internacional encabezado por la ONU, pues todos estos organismos no hayan sido capaces de frenar el ataque ruso contra Ucrania y que ni siquiera las medidas económicas que se han emprendido contra el gobierno de Vladimir Putin hayan surtido efecto y hayan logrado frenar sus intenciones frente a Ucrania. Por el contrario, cuando cualquier país trata de tomar alguna medida, automáticamente Rusia amenaza también con expandir su invasión y esto frena cualquier decisión. Actualmente la atención está concentrada en los países nórdicos, son Suecia y Finlandia, que tratan de ingresar a la Organización Tratado Atlántico Norte, a la OTAN, a lo cual Rusia se opone porque Putin no está dispuesto a compartir fronteras con ningún país que pertenezca a esta organización internacional. Si bien hasta el momento se ha podido frenar, por decirlo de alguna manera, lo que algunos llegaron a considerar sería la Tercera Guerra Mundial, algo que todavía no puede descartarse, resulta inaudito que en aras de que no se produzca un conflicto bélico mayor, se tenga que permitir que Rusia arrase con el país que le provoca, y eso lleva a que se cuestione nuevamente todo este aparataje democrático institucional internacional encabezado por la ONU, cuya utilidad, digamos, queda en este momento en entredicho. Sea Putin o quien sea que pretenda invadir un país vecino por las razones que sean, debe entonces la comunidad internacional, para evitar un conflicto mayor, quedarse quieta y dejar que esto ocurra. Si bien es cierto, algunos países como Gran Bretaña y el mismo Estados Unidos y otros países vecinos de Ucrania se han solidarizado de alguna manera, ninguno ha intervenido efectivamente en defensa de Ucrania y Rusia ha podido avanzar en sus ataques. Si bien Ucrania, desde luego, ha logrado soportar más de lo que se creía los ataques de la potencia asiática. Podríamos empezar a dialogar sobre el papel de la OTAN, porque la OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que nace en 1949 como un pacto colectivo de los países que después de la Segunda Guerra Mundial vieron la necesidad de fortalecer la seguridad de estos países, integrándolo los Estados Unidos, que coadyuvaron desde el año 42 con la intervención militar para vencer a los totalitaristas, a los nazistas, a los fascistas y a los nipones japoneses. De esta manera fue creciendo poco a poco la OTAN, y lo que ha molestado a estas alturas al presidente Putin es la cercanía de las bases militares en países que eran de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: Polonia, Hungría, Rumania, Letonia, Estonia. Inclusive en este momento hay tensión porque Suecia y Finlandia, que han sido neutros, países neutrales, van a ingresar y ya anunciaron el ingreso. Es decir, que esas bases militares, según algunos analistas,
no debieron de haber aumentado ni corrido sus armamentos desde que terminó la presencia del muro de Berlín, desde que cayó el muro de Berlín y cesó el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar de las repúblicas socialistas soviéticas. Digamos que ese es el punto clave para entender la militarización del este, es decir, países que pertenecían a la Unión Soviética y que se independizaron después de los años 91 en adelante, proceso de secesión. Ya llegar a Ucrania, que desde el 2008 ha pretendido entrar y en el 2012 estaba a puertas de entrar, y en el 2014 vino un entorpecimiento durante la presidencia de Víctor Yanukovych. El Maidán, el famoso Maidán, las reclamaciones en la plaza de Maidán, el Euromaidán, ha molestado mucho, ¿sí? Dice Putin que la inestabilidad por la falta del control de los armamentos. Aquí también falla un poco la OIEA, que es el organismo de la ONU que controla las armas nucleares, porque la OTAN creció en medio de la Guerra Fría y la nuclearización de dos estados nucleares se da durante la Guerra Fría, pero en la supuesta posguerra fría, es decir, después de la caída del muro de Berlín, continuó la militarización. Allí es donde está la clave del problema. ¿Por qué continuó? ¿A quién apunta? Dice Putin, ¿a quién apuntan esas armas? Y llegar a Ucrania es cercar a Rusia, o sea, a la Federación Rusa. Él pedía neutralidad, pero en medio de eso se desató un conflicto independentista en dos zonas del este de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk, que están todavía, después de 7 años de independencia, ahora la guerra se acentuó allí, donde hay una población rusoparlante. Son prorrusos por colonos rusos que llegaron desde hace muchos años. Decía Bobbio, Norberto Bobbio, o Bobbio, el filósofo de Turín, Italia, que debería llegar a ser una verdadera federación, o sea, constituirse como el federalismo, pero un federalismo continental, porque está en el continente europeo, y un federalismo continental con límites, con un marco, porque en el ejercicio de sus reflexiones dentro del derecho interno, Bobbio, Norberto Bobbio, planteaba que la fuerza, el aparato de fuerza es el que hace que funcione el derecho, es decir, la eficacia del derecho depende del despliegue de la fuerza, porque la fuerza es para defender el derecho, y que a nivel internacional, para evitar una guerra, debería entonces la protección de países aliados que son unidos por el territorio y por los propósitos económicos, en el caso de la Unión Europea, constituirse como una federación con unos límites concretos y delegar el aparato de fuerza a alguien, porque si todos se despliegan el aparato de fuerza, continúan las guerras que eran las guerras medievales. O sea, es que el problema del Estado naturaleza eran los principados en el medioevo, los tiranos, los señores feudales, los duques, los condes, los príncipes, los que tenían señoríos territoriales que atacaban unos a otros, y la fuente del derecho era la fuerza. En esas pequeñas monarquías antes de la monarquía absoluta, que inclusive buscó también fue la unidad de los ejércitos. Entonces, que hoy el continente con 27 países claros, porque se retiró Gran Bretaña, eran 28 unidades territoriales de la Unión Europea, esos 27 tengan un aparato de fuerza supra que sea la OTAN, pero
Si es limitado no pueden extenderse, porque entonces confunden, en el sentido de que los países bálticos en algún momento se dijo pueden pertenecer a la Unión Europea, bueno, pertenecen a la Unión Europea, pero no pertenecen a la OTAN, lo que dijimos de Finlandia y Suecia. Inclusive se llegó a durar de Inglaterra, de la Gran Bretaña, porque son islas que están separadas por el canal, el canal de la Mancha, no son del continente europeo. Y lo otro es que Rusia es de Europa, pero Rusia es de una Europa parcialmente occidental, pero es más de Asia. Entonces ahí está la Euroasia, y en Euroasia tienen otros intereses, y Rusia, después de disolverse la Unión Soviética, hoy es una federación. Entonces ellos tienen un componente, son 85 unidades territoriales actualmente y 22 repúblicas. Pero todas las otras se perdieron después de la caída del muro de Berlín. Entonces son dos componentes militares. Y si en la competencia internacional de bloques económicos, el poderío está en Estados Unidos, el otro está en China, el otro está en la Unión Europea, él quiere conformar la Euroasia. Citando el canal de YouTube Historia Geopolítica, les voy a dar un contexto de la perspectiva geopolítica en cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, la primera demanda que se lleva a cabo es antes de estallar la guerra, es que la OTAN se retirase de Europa del Este. Esto hizo que se llevara a cabo parte del colapso soviético. Por lo tanto, Rusia debe restaurar el orden global multipolar que perdió. Esto con el objetivo de ser potencia mundial o morir en el intento. Cuando colapsa la Unión Soviética, hay una inflexión en la geopolítica global debido a la independencia de casi 14 repúblicas. Por lo tanto, Rusia pierde avance geopolítico. En el año 91 se da fin a la Unión Soviética y se implanta una bandera rusa. Todos los sacrificios soviéticos y del Imperio ruso se echan a perder, al igual que el comunismo, y el comunismo como fuerza global y de Rusia como superpotencia. Por lo tanto, llegan promesas incumplidas, cae la sanidad y la producción industrial. En 1904 se implanta una teoría que se llama corazón territorial. Esta divide al mundo en tres partes. La primera son las islas del mundo, Europa, Asia y África. La segunda son las islas cercanas a la costa. Y la tercera son América y Australia como islas periféricas. La que nos importa realmente es la primera, que son las islas del mundo, ya que esta es la más poblada y la más rica en recursos. Quien controle la isla mundial tendrá los medios para dominar el mundo. Dentro de esta isla hay una región central que va desde el río Volga hasta Yangtze y desde el Ártico hasta el mar Caspio. Desde esta región, una sola potencia podría dominar la isla mundial, y Rusia viene siendo esta potencia que se encuentra en el centro de esta teoría. La teoría de Mackinder sostiene que el territorio natal de la potencia central se encuentra en Europa del Este. Por lo tanto, cualquier potencia que busque la supremacía mundial surgiría de la mitad oriental del continente europeo. Si bien la teoría de Mackinder sirvió inicialmente como advertencia para las potencias europeas, acabó con el destino manifiesto de la Unión Soviética. La teoría del corazón territorial fue tan poderosa que dio forma al aviso de la Guerra Fría y continúa dominando el pensamiento geopolítico ruso hasta hoy. Lo que hoy mantiene relevante la teoría del corazón es la geografía, ya que la Tierra domina sobre el hombre y no al contrario, por lo que tener control sobre Europa del Este permitiría a Rusia recuperar su posición global. Ucrania viene siendo solo una parte. Más allá de perseguir un orden global multipolar, también hay matices locales en juego, extendiéndose desde el San Petersburgo hasta Kazán, y Volgogrado se encuentra en Volgogrado se encuentra el núcleo ruso, donde está el 80% de la población rusa. Esta parte del territorio del que les estoy hablando es un terreno plano y forma parte de la llanura europea. Se necesita mucho armamento para poder defender esta llanura. Visto de esta manera, la pérdida de las fronteras soviéticas le costó política y económicamente a Rusia, donde este mismo se ve obligado a mantener frontera con ejércitos sofisticados. Para reducir esto, que vendría siendo reducir el gasto militar, se necesita reducir la exposición a esta misma llanura. Y
Rusia para esto necesita anclarse al mar Báltico y a los Cárpatos. La geopolítica plantea que Rusia trata de asimilar a los países bálticos si se presenta esta oportunidad. El control de estos fortalecería el control ruso sobre el mar Báltico en general. Por lo tanto, son los Cárpatos el punto ventajoso para los rusos y un amortiguador contra ejércitos. Este ofrece oportunidad y profundidad estratégica a la fuerza defensora. La profundidad estratégica de los Cárpatos no tiene precio, y esa consideración es la razón fundamental para la invasión de Rusia a Ucrania. Al tiempo significa que Rusia necesita tomar toda Ucrania y para esto avanzar hacia los Cárpatos. Además de esto necesita toda Moldavia, y al hacerse cargo de ambos países, Rusia habría logrado restaurar algunas fronteras soviéticas, lo suficiente para reducir su exposición por la llanura. Con esta explicación que les doy, podemos concluir que Ucrania viene siendo solo una pieza en el planteamiento geopolítico ruso. Se cumplen más de 80 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo parece indicar que es una guerra que se encuentra estancada, que es una guerra que Rusia planeó ganar rápidamente, pero que ha tenido un costo muy alto en vidas y sobre todo en la reputación política de Rusia ante el mundo, y básicamente la caída de Putin a un estatus de villano internacional o de malo internacional. En este caso se podría decir que el gran ganador hasta el momento es Estados Unidos, que ha reforzado su papel de proveedor de armas, de proveedor de inteligencia y de proveedor también de apoyo económico a Ucrania, y se encuentra en la mitad del sándwich la Unión Europea y específicamente los intereses de Alemania por su alta dependencia de los recursos energéticos, en este caso el gas ruso. Valdría la pena analizar que en el cercano plazo este conflicto puede tomar de nuevo un impulso en la medida en que Rusia quiera terminar de anexar todas las regiones de Ucrania que tienen salida al Mar Negro, y en este caso una hipótesis es que pudiera incluso atreverse a atacar Odessa, una de las ciudades más importantes de Ucrania. Sin embargo, ante el mundo lo que estamos viendo, y poniéndolo en otro nivel, un gran ganador o grandes ganadores serían los productores de energía, de recursos energéticos a nivel mundial, que han visto cómo la energía ha subido de precio, los productores de armas a nivel mundial, que por supuesto necesitan guerras para poder vender armas y municiones, y por otro lado, grandes perdedores, en este caso el pueblo ucraniano, el pueblo ruso. Como siempre, la sociedad civil sale perdiendo en Rusia porque básicamente es imposible expresar una opinión, ni siquiera decir la palabra guerra o que están en guerra, y que muestra también cómo los civiles ucranianos han tenido pues grandísimas bajas y un altísimo número de refugiados que han huido a distintos países de Europa. Sin embargo, cuando uno hace un análisis un poco más profundo, más allá de las naciones y más allá de los líderes, lo que se ve es un deseo de desestabilizar la paz mundial. Y en ese sentido sería muy peligroso si este conflicto escala y se llegara a convertir de un conflicto entre dos naciones, Rusia y Ucrania, a un conflicto entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos, lo que en la práctica sería una tercera guerra mundial, con consecuencias nefastas para toda la humanidad. Sin embargo, importante también analizar que hay un interés de las élites mundiales en generar conflictos que puedan diezmar la población mundial. Y cuando se ve cómo este conflicto, por la falta de recursos energéticos, por la falta de recursos que tienen que ver con la agroindustria a nivel mundial, ha encarecido el precio de la energía, el costo de la energía y el costo de los alimentos, vemos que en general el gran perdedor va a ser la humanidad toda. Es muy probable que se estén dando acuerdos no públicos, en secreto, para que se dé un estancamiento, como estamos viendo hoy en día, el avance de los rusos. Sin embargo, también vemos una importante decisión de la OTAN de acelerar la entrada de Finlandia y Suecia a ese grupo, a esa estrategia
de defensa colectiva, que iría en contravía de los intereses que en un principio Rusia enarbolaba, ¿no? De que decía que la guerra había empezado por la expansión de la OTAN hacia sus territorios. Ha conseguido exactamente lo contrario de lo que quería, y hoy en día Rusia se encuentra casi como un paria internacional en el tema de las sanciones económicas, y también se aísla cada vez más del contexto de la política internacional. Otro gran ganador, paradójicamente en este caso, es China, porque China, al ser aliado de Rusia, es quien está, digamos, proveyendo soluciones financieras, y también, digamos, empuja a Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia a los brazos de China, lo cual pues va a generar unas alianzas muy difíciles de romper y muy difíciles de no tener en cuenta. Para el resto de países del mundo, las grandes potencias emergentes como India, como Brasil, este conflicto paradójicamente también los ha afectado. Brasil, en el caso de Latinoamérica, depende extremadamente de los insumos agroindustriales que proveía Rusia. Y Ucrania, y en este caso, productos como por ejemplo el trigo o el aceite de girasol que consumimos todos en todo el mundo, que eran producidos en Ucrania, ya no van a llegar. Entonces creo que a la larga estamos viendo cómo Vladimir Putin ha caído en la trampa de su propio ego, donde también, vale la pena decirlo, tiene grandes problemas al interior de Rusia, donde un pueblo amordazado, un pueblo que no tiene capacidad de expresarse, muy probablemente va a determinar en un futuro, no sé si cercano o lejano, la caída de Putin, y va a tener también consecuencias en la reconfiguración de las alianzas internacionales y de los bloques de poder internacionales. Para Colombia existe un riesgo adicional, y es que si este conflicto llegara a escalar y se pudiera generar una ruptura en el orden internacional, sin duda, al tener Venezuela cercanía con Rusia, le daría una excusa a Maduro para intervenir en los asuntos de Colombia, asuntos que hoy en día ya vemos por la exacerbación en torno a la campaña electoral colombiana y las supuestas amenazas de ruidos de sables o de un golpe de Estado, también le podrían dar a Maduro una excusa para romper esa costura de la paz regional e internacional con Colombia. Entonces es un conflicto que nos afecta a todos, que está afectando absolutamente todo, desde el precio de la energía que consumimos en nuestros hogares, el precio de los alimentos, y que muy probablemente va a tener como consecuencia a la larga una disminución y una debacle, creería yo, en términos de la población mundial. Esto va a generar que se den menos nacimientos, que los niños que ya están tengan mayor riesgo de caer en hambrunas. Vemos países que están definitivamente muy dependientes de la energía rusa, y tenemos que ver que cualquier cosa que suceda nos va a afectar absolutamente a todos en el mundo, así no se escale a una guerra mundial. Esperemos que eso no pase. Resaltar que el Cuarto Convenio de Ginebra nace en 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el que gran parte de sus víctimas son personas totalmente inocentes, son civiles que fueron perseguidos y casi acechados como animales por simplemente no pertenecer a una raza o una patria pura denominada por los nazis y por Hitler principalmente. Entonces, el Cuarto Convenio lo que busca es proteger a los civiles en los conflictos, prevenir que se vuelva a repetir esa masacre vista en la Segunda Guerra Mundial, y también debemos destacar que los derechos humanos, por lo que abogan principalmente, es por la dignidad humana, por preservarla ante cualquier tipo de escenario. Entra aquí entonces el derecho internacional humanitario, que nos plantea y nos expone el derecho de guerra y el derecho de gentes, cómo debe ser tratada la guerra y cómo debe ser tratada la gente de manera mundial. Es aquí donde se busca humanizar la guerra como tal y prever
escenarios tan sangrientos y tan estrepitosos, tales como los vistos en la Segunda Guerra Mundial por todo el globo, valga la redundancia. Entonces, actualmente los derechos humanos que están, como usted decía, doctor, sumamente violados en el conflicto que presenciamos y en el que debatimos en este caso, a pesar de que se busca proteger a la población civil por medio de corredores humanitarios, por medio de diferentes lugares de resguardo, lugares que están prohibidos por el Cuarto Convenio, tales como escuelas y hospitales, podemos ver cómo por escenarios muy lamentables, escenarios de bombardeos que no deberían estar ocurriendo, como bombardeos a hospitales, bombardeos a escuelas, que se usan como refugios para los civiles ucranianos, vemos cómo este Cuarto Convenio está siendo totalmente violado por los rusos, porque incluso hospitales que se encontraban ocupados en el momento han sido atacados. La humanidad siempre ha estado sometida a situaciones de guerra que sigue tan vigente en nuestro presente histórico, ¿sí? Observamos que desde el cálculo de la política internacional, concretamente lo que está sucediendo en Ucrania, evidenciamos que desde finales del siglo XX y en lo que va este siglo XXI, las naciones acuden por lo general a guerras para solucionar conflictos o exigir derechos. Por eso el interés de pensadores y de filósofos que se enfrentaron con sus enfoques teóricos al problema de la guerra y el de hallar los caminos o la ruta de la paz. Por lo tanto, para poder esclarecer de alguna manera el conflicto en Ucrania, me parece que es pertinente comprender el alcance y los límites de estas propuestas de guerra y de paz planteadas por Kant en su obra La Paz Perpetua y por Hegel en su obra Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Sostiene Kant, en la obra mencionada, que los estados viven en una condición natural de guerra. No han logrado someterse a una directriz general de la paz y por lo tanto viven en una condición de lucha, de inseguridad y de enfrentamiento constantemente. Kant nos plantea unas medidas de carácter jurídico para evitar la guerra e ir preparando los caminos para una paz perpetua. Y esta sería, primero, la honestidad en los pactos de paz para evitar la más mínima excusa, escúchese bien contertulios, para evitar la más mínima excusa para reiniciar otras guerras. Segundo, la libre determinación de los pueblos en sus destinos políticos y de gobierno, es decir, la no intervención de naciones en los asuntos domésticos de los estados. Rechazar las guerras de exterminio, es decir, prohibición de las armas químicas, biológicas, el respeto a los prisioneros de guerra y respeto a la indefensa población civil. Y cuarto, el rechazo a las guerras ofensivas, que son muy diferentes a defenderse de ataques externos. Pero los estados no pueden recurrir a un pretor, a un jefe, a una instancia superior para hacer cumplir lo expuesto. El único camino es el derecho internacional y la exigencia de normas éticas universales, como es el respeto a la vida y el respeto a los derechos. Bien, encontramos allí en Kant unas medidas de largo aliento. La primera sería la Constitución republicana, fundada en la libertad de ciudadanos, de todos los ciudadanos, una única legislación para todos, donde todos los ciudadanos nos sometemos a una sola ley, a una sola constitución, y la igualdad en el derecho, la igualdad de todos en el derecho. Y otra que yo llamaría una constitución internacional, que pertenece al derecho internacional, que también se conoce, que Kant lo llama como el ideal de la paz perpetua, que está fundada en un orden internacional, lo que conocemos ahora con tertulios como la ONU, la OEA, la Unión Europea, que es en este caso lo que Putin menos caso le hace. A pesar de las observaciones y recomendaciones y ordenanzas
y súplicas que estos organismos internacionales le hacen a Rusia, pues Rusia pues poco interés muestra en eso. Este orden internacional está basado en la ley, en la norma, más no en el uso de la fuerza, y esta se convertiría pues en la brújula de las relaciones entre los estados. Y una tercera, que según Kant sería la más importante, la más eficaz, que es la astucia de la razón hegeliana. ¿Y en qué consiste eso? O el ardid de la razón, como lo llama Kant. Esa sería, ¿o en qué consiste? Consiste en que la razón hace que los individuos luchen por intereses altruistas, por propuestas altruistas como el caso de la paz. Pero los individuos no son conscientes, los sujetos no saben de que están siendo dirigidos o instruidos o están siendo usados como medios por la razón universal. Bien, está la otra lectura, que es la del realismo político, que es la que plantea Hegel, y es el argumento a favor de Putin en esta invasión a Ucrania. Los estados son egoístas. Los estados en relación a otros se comportan como niños malcriados. Solo buscan sus intereses personales e individuales a como de razón. No aceptan injerencias externas y por eso en el derecho internacional no existen obligaciones como tales. Por lo tanto, Hegel no confía en la paz kantiana porque no existe un pretor para hacer respetar el derecho o las exigencias de los estados. Hegel considera de que las guerras son algo inevitable, que sucede cuando tienen que suceder, ¿sí? Y que son necesarias. Sostiene que la guerra también tiene finalidades éticas porque hace que los ciudadanos renuncien a sus intereses o a la esfera de su vida privada para prestarle el llamado de atención o la orden de los estados cuando la soberanía de ellos, de los estados, y su seguridad está corriendo altísimo riesgo. La guerra entre Rusia y Ucrania, que incluso puede desencadenar en una tercera guerra mundial. Como hemos venido explicando, pues se viene desarrollando esta guerra, en primer lugar desde el lado ruso, donde tenemos que tener en cuenta que ellos tienen una conciencia prácticamente el colapso de la Unión Soviética. Muchos de sus territorios pues independizaron o quedaron a la deriva. Razón tiene Putin al haber expresado desde hace mucho rato que el mayor desastre geopolítico y geoestratégico en el siglo XX fue la desintegración de la URSS. De ahí que junto a su discurso de recuperar las glorias del imperio zarista, de la Rusia zarista, tiene que volver a recuperar esos territorios que se perdieron o quedaron a la deriva cuando se desintegró la Unión Soviética. Por eso, digamos, en parte se ha llevado a cabo y se ha desarrollado su invasión, no como se había pensado desde un principio, que iba a invadir toda Ucrania, pero sí empezando desde las provincias de Donetsk y Lugansk en el oriente de Ucrania, pero tomando el sur de Ucrania para dirigirse muy posiblemente hacia Transnistria, en la República de Moldavia. Entonces, por eso el desarrollo de la guerra se ha visto por esta parte, además que bueno, para unir a la península de Crimea con Rusia, y con la Rusia pues que se está reivindicando en el este ucraniano. Vemos por eso la guerra que se ha llevado a cabo en Mariupol, una ciudad muy importante del sur, y que pues va dirigiéndose hacia Odessa, que es el puerto más importante de Ucrania sobre el Mar Negro. Eso ha sido, digamos, por el lado ruso el desarrollo de la guerra, y bajo esa dialéctica, ese discurso de recuperar su imperio ruso, de volver a revivir esas glorias y pues de reparar en algo ese desastre geoestratégico ocurrió cuando se desintegró la Unión Soviética. Por el lado ucraniano, pues siguen resistiendo, recibiendo armamento de la OTAN, de la Unión Europea. En este momento también, digamos, hay un peligro en que haya una escalada de la guerra con otros países e incluso con la misma OTAN, teniendo en cuenta que Finlandia y Suecia
vayan a entrar a este pacto atlántico. Es algo que está causando, digamos, mucha incomodidad en Rusia y en Putin, que incluso ha amenazado con armamento nuclear.